Buenos días, bienvenidos, bienvenida a esta nueva clase online donde vamos a hablar un poco de la unidad 5, vamos a comentarla en sus puntos esenciales y a continuación haremos la actividad del cálculo estadístico. En esta unidad vamos de sistema de información de mercado, vamos a ver cómo se preparan los datos, cómo se codifican, qué es la tabulación de los datos, y veremos cómo se hace el análisis e interpretación de estos datos mediante el análisis estadístico, la representación gráfica y el análisis probabilístico. En primer lugar, empezamos con el proceso de análisis. El proceso de análisis empieza con la verificación de los datos. ¿Realmente hemos hecho el cuestionario correctamente? ¿Hemos elegido la muestra adecuadamente? ¿El tamaño era el adecuado? Hechas todas estas verificaciones de la metodología utilizada, pasamos a la codificación. Ya damos por buena la encuesta que hemos hecho, o si es que la encuesta es el método de investigación, y pasamos a codificar esos datos que hemos obtenido de la encuesta. Vosotros hacíais un cuestionario para una encuesta, ya tenemos esos datos, vamos a codificarlos. ¿En qué consiste la codificación? Bueno, pues tan sencillo como convertir preguntas y respuestas en números. ¿Vale? Ya está, ahora veremos cómo se hace. La tabulación, ¿qué es la tabulación? Bueno, pues ya tenemos un montón de números y ahora lo que tenemos que preparar esos datos para hacer los cálculos estadísticos. Tenemos que armarlos, ordenarlos, y disponerlos para que luego se puedan analizar. El análisis y la interpretación es estudiar una serie de variables estadísticas que nos van a servir para saber los datos, obtener de esos datos, convertirlos en información. Vamos con la codificación. Lo primero, tenemos por ejemplo, una pregunta: ¿cuál es la última ciudad que has visitado? Y nos da una serie de respuestas. La codificación consistiría en convertir cada una de estas respuestas en un número, y así obtendríamos una variable. El número de veces que se repite esa variable sería la frecuencia. Por lo tanto, Cádiz, nos han contestado Cádiz, 3 personas nos han contestado que Cádiz sería la ciudad elegida, y la ciudad 2 nos han contestado una persona. ¿Vale? Y así los registros. Así serían los registros con la variable y la frecuencia, convirtiendo la pregunta y respuesta en números. Puede ser algo más complejo cuando las respuestas son mucho menos estructuradas y se pueden obtener muchas más respuestas. Por ejemplo, ¿cómo describiría un servicio de postventa? Nos pueden contestar que me atendieron enseguida, pero nos pueden contestar otras muchas cosas. Entonces, lo que hacemos es que establecemos categorías. Podríamos establecer una categoría que podría ser rapidez y decir, me atendieron enseguida, la podemos calificar como una respuesta dentro de la categoría rapidez. Fueron simpáticos, como amabilidad, y le ponemos a rapidez el 5, amabilidad, a rapidez el 4, amabilidad el 5, resolutivo el 6 y así, ¿no? Y entonces decimos, en este primer registro nos han contestado 4 personas, respuestas relacionadas o que podrían categorizarse como rapidez. Y así lo convertimos en números. Al final tenemos una serie de variables que se repiten más o menos veces según los encuestados que tenemos. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer unos cálculos estadísticos sobre las notas, podemos decir que las calificaciones de 0 a 10 tendrían un recorrido desde 0 a 10 y se repetirían un número de veces. ¿Cuántas personas de la clase han sacado 0? En este caso 0 personas, pero 5 personas sacaron un 2. Para saber si estos valores absolutos, si esta frecuencia absoluta es representativa o no, tendremos que hacerlo en valores relativos, es decir, 25 es mucho o es poco. Dependerá del número de población que estemos analizando. Si es 25 sobre 80 parece mucho, pero si fueran 25 sobre 10.000 ya es mucho menos. Por eso esta frecuencia absoluta se suele representar en valores relativos a la población total. Por lo tanto, 25 alumnos sacaron un 6 y esos 25 alumnos representan el 30% de este 81 alumnos. Esa sería la frecuencia absoluta.
Luego llegamos ya a la parte del análisis y la interpretación. Los resultados que nosotros obtengamos los debemos disponer en una serie estadística o distribución estadística, que no es más que la representación de una tabla de los valores numéricos que hemos obtenido, con las variables y con su frecuencia absoluta y relativa. Una vez que tenemos esa distribución estadística, podemos hacer los diferentes cálculos. La media aritmética calcula el número en el caso de las notas, es decir, la suma de las variables entre el número de observaciones. En el caso de las notas, como digo, serían el 1, el 3, el 8, serían las notas que ha sacado. Bueno, en este caso ya lo tengo aquí, el 6, el 7, el 9 y el 4 serían las notas, y el número de notas serían 4, es decir, el número hemos observado 4 notas, y esa media aritmética sale 6,5, que sería la suma entre la división. Esto lo sabemos hacer todo. Quizá lo que no conocíamos es que se pueden calcular también otras medias. Bueno, para calcular podemos hacer una media ponderada. Veíamos cómo hacer una frecuencia relativa. Ahora vamos a ver cómo hacer una media ponderada. Si nosotros tenemos una nota de un 9, un 6, un 1, un 6, un 8, si en una hoja de Excel hacemos promedio y seleccionamos el rango, automáticamente coge los valores y los divide entre el número de celdas. Es decir, suma el 9 más el 6 más el 1 más el 6 más el 8 y lo divide entre 5, que son las celdas que hay. Obtiene un 6. Pero puede que esta nota tenga un valor absoluto y puede que tenga un valor relativo. Es decir, por ejemplo, el examen vale un 80% de la nota, un 20% vale la actividad 1, otro 20% la actividad 2 y los supuestos valen un 25%. Entonces, para hacer una media relativa o una media, mejor dicho, ponderada, lo que hacemos es que se hace la suma producto. Suma producto del rango, punto y coma, por el rango de los valores dividido entre la suma del rango, ¿vale? Y así obtendríamos la media ponderada en relación al peso que tiene cada nota. Vamos a centrarnos en la media, que hemos visto que era la suma entre la división, que sabemos hacerla, pero hay otras medidas de posición, como es la mediana, que es el valor que divide a dos partes iguales a un conjunto de datos ya ordenados, es decir, ordenaríamos los datos y el valor central sería la mediana. La moda es el valor que más se repite y puede ser interesante cuando el valor se repite mucho y hay una nota discordante. Por ejemplo, imagínate que en una pescadería o en todas las pescaderías de una ciudad el pescado está a 3 euros y en todas las pescaderías vamos y está a 3 euros, salvo en una que está a 8 euros. Entonces, si nosotros hacemos una media aritmética, es posible que la medida de posición central nos dé superior a 3 porque este 8 está subiendo la media mucho. Pero en realidad la media más representativa, en este caso como valor central, sería la moda, que sería el valor que más se repite. Por lo tanto, si nosotros hacemos aquí la moda en este valor, obtenemos 3 y si hacemos la mediana, obtenemos 5. Son las dos medidas de posición y debemos saber cuál de las dos es más adecuada para saber el valor central de la distribución estadística. Si nos centramos en la medida de posición como la media, podemos saber si esa media es realmente representativa, si tiene una dispersión o no. La dispersión se puede calcular mediante la varianza, la desviación típica. ¿Qué es esto? Bueno, pues el recorrido, empezamos definiendo el recorrido. Se calcula estimando la distancia entre el valor más pequeño y más alto. Por ejemplo, en las notas que hemos visto antes, el recorrido sería de 0 a 10, porque sería el valor de más pequeño al más alto. Cuanto más largo sea el recorrido, más posibilidades hay de que haya una desviación. Esto es lógico, ¿no? Si los valores están muy próximos, pues seguramente el valor central sea muy representativo. La varianza es la que permite identificar la diferencia media que hay entre cada uno de los valores respecto al punto central. ¿Vale? Al final nosotros estamos estableciendo un punto central
que sería en este caso la media aritmética, y queremos saber la distancia que hay hasta los extremos. Vemos que si el recorrido era muy grande, pues la distancia hasta el extremo desde la medida central puede ser mucha o poca. En cambio, la desviación estándar, que sería, o desviación típica, sería la raíz cuadrada de la varianza y nos da una medida que se puede comparar, una medida de dispersión respecto a la media. Vamos a ver esto, no ya el recorrido, pero sí la varianza y la desviación típica o desviación estándar. Si nosotros tenemos, por ejemplo, el peso aquí de diferentes personas, uno pesa 65 kilos, otro 87, 81 y así, tenemos el peso de estas personas, podemos calcular la media, como hemos visto, promedio de este rango, y obtendríamos 76. Si hacemos la varianza, que sería hacer var y el rango, obtendremos 187, y si a eso le hacemos la raíz cuadrada, obtenemos 13. Por tanto, la distancia desde el promedio hasta, desde la media aritmética hasta los extremos es de 13. Como media, ¿vale? Como media. Es decir, desde aquí evidentemente de 77 hay muy poca distancia, pero de 104 hay mucha distancia hasta 76, y de media esa distancia es 13. Si vemos la población, podríamos calcular la población, en este caso sería contar las celdas, son 27 personas. La moda, si vemos aquí, el número que más se repite es 65, el peso que más se repite es 65, y si ordenamos esto en una distribución estadística de mayor a menor, el punto justo de medio, el valor, la variable media en el centro de la distribución sería 77. Por lo tanto, tenemos medida de posición 76, 77, 65. ¿Vale? Y tenemos que una desviación desde la posición central de 13. Si nosotros queremos hacer el cálculo a través del método tradicional, tendríamos que hacer, por ejemplo, si tenemos aquí el consumo y el número de personas, la frecuencia de personas que consumen, el consumo de Coca-Cola, por ejemplo, sería entre 0 y 40 Coca-Cola al año, por ejemplo, consumirían 121 personas, entre 0 y 80 56, es decir, estas serían las variables, y tenemos aquí un abanico que hemos establecido para agrupar los datos. Tendríamos que hacer calcular una marca de clase, que sería la media o la medida de posición central entre el 0 y el 20, que sería la marca de clase, y luego esa marca de clase, esa medida central, la tendríamos que multiplicar por la frecuencia, por el número de repeticiones. Así obtendríamos un sumatorio que lo dividiríamos entre el número de observaciones. Para calcular la varianza tendremos que calcular la media y hacer esta fórmula. Y hacer otra tabla donde haríamos x sub i, que la tenemos aquí, que sería la marca de clase, menos la media, el cuadrado, y el sumatorio lo dividiríamos entre el número de observaciones, y luego haríamos la raíz cuadrada para la desviación típica. Como veis, una tabla, otra tabla, otra tabla, muchos cálculos que no tienen sentido cuando se utilizan hojas Excel o hojas de cálculo, donde podemos hacer ese cálculo de forma mucho más rápida. Por ejemplo, si nosotros tenemos este número de valores, de variables, que podrían ser, por ejemplo, las ventas de 40 comerciales, cuánto ha vendido al mes, uno ha vendido 6, otro 91. Calcula la media, la mediana, la moda, la varianza y la desviación típica. Si eliges el método tradicional, tendrás que agrupar las cifras de venta y fijar una marca de clase. Es decir, tendríamos que decir, entre 6 y 12 coches las han vendido 3 personas, y así, ¿no? Ir agrupándolo, marca de clase, establecer una marca de clase, un abanico, y a continuación poner la frecuencia que hay dentro de ese abanico. Si lo hacemos por el método de hoja de cálculo, si hacemos estos cálculos con hoja de cálculo, es precisamente lo que nos pide esta actividad, la 7.2, ¿no? Vamos a hacerlo, entonces voy a parar la presentación.
Y aquí tenemos las ventas que se hacen de todos los vehículos que hacen los 40 comerciales. Bueno, pues entonces la media es una fórmula muy sencilla donde simplemente decimos promedio, abrimos paréntesis y seleccionamos todo el rango. No hace falta ni siquiera que lo ordenemos. Automáticamente nos dice que la media aritmética, la medida de posición central es 45. 45 coches venden de media estos, no sé si eran 40 comerciales. Vamos a ver la medida de posición central de la mediana, que la tenemos aquí, median, que es este rango, lo seleccionamos y nos dice que si ordenamos estos datos, el que estará en el centro va a ser este 47. Vamos a ver la moda. ¿Cuál es el valor que más se repite? Moda, pues el valor que más se repite es 57. No sé, estará 56, perdón, estará por aquí. Y aquí está también 56. Bueno, pues parece que ese es el valor que más se repite. Vamos con la varianza, que como sabemos lo que mide es la dispersión. A ver, es que me ha faltado aquí el igual. Varianza, como sabemos, mide la dispersión que hay de la media. $532, y si a eso le hacemos la raíz cuadrada o directamente calculamos, tenemos que la desviación es de 23. De media, desde la posición central, que es 45, se va a desviar el valor a 23. Es decir, hay mucha dispersión porque el recorrido desde el 6 al 91 es muy amplio. Hay mucho recorrido. Unos venden 91 coches y otros venden 6. Por lo tanto, hay una desviación alta. Bueno, y de esta forma tan sencilla se calcula mediante el método o utilizando la hoja de cálculo sin tener que recurrir a las fórmulas de la media, la mediana, la moda, varianza y desviación típica. Nada más, espero que haya sido de interés y bueno, para aclarar cualquier duda ya sabéis que tenéis el foro del aula y estoy a vuestra disposición a través de ese canal. Muchas gracias por la atención, un saludo.